¿Qué tal, amigos de Contracara? Volvemos después de unas merecidas vacaciones. ¿O no, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Sí, efectivamente, bastante merecidas y además empezamos en esta nueva temporada de Contracara ya en pleno inicio de ciclo. Sí, en pleno inicio de ciclo, pero también en pleno inicio de un nuevo gobierno en nuestro país, que ya está teniendo, pues, ya desde hace unas semanas, sus primeros encontrones, ¿m? O encontronazos con el Congreso, o con Así algunos es. sectores del Congreso y varios sectores políticos del país. Uno siempre espera, Manuel, y por nuestra experiencia que hemos visto diferentes inicios de gobiernos, pero esta crisis de gobierno fue muy rápida, ¿no es cierto? De alguna manera ya en menos de un mes ya salió algún que otro ministro con denuncias y luego muchas investigaciones relacionadas al gabinete. Es decir, no ha sido un inicio fácil para Pedro Castillo al frente de la presidencia de Perú, ¿no? Sí, la habitual luna de miel no ha existido No ha para existido, nada. sí. Lo que más bien hemos tenido ha sido que a lo largo de estos días han surgido pues informaciones inquietantes sobre algunos ministros, Así es. realmente el ministro Maraví, por ejemplo, de Trabajo, asociándolo a grupos complejos como el CONARE, Movadef. Él ha salido a hablar, a tratar de deslindar, pero parece que sus respuestas no han sido muy concluyentes en relación a las evidencias que se han mostrado, ¿no? Efectivamente. Así Efectivamente. Es un inicio sin duda muy complicado. Como tú dices, aquella luna de miel no ha existido y más bien los problemas han surgido muy rápidamente cuando en realidad, Manuel, y tú y yo, ¿cuánto tiempo lo hemos hablado desde marzo del año pasado? El Perú tiene grandes problemas que resolver, como es, por ejemplo, primero, obviamente lo de la pandemia y el proceso de vacunación, y evidentemente las dificultades económicas que han surgido a raíz justamente de las cuarentenas y de la pandemia, ¿no? Como ocurre en todas partes del mundo, digamos, pero oye, tenemos que resolver lo nuestro también. claro, y nos estamos ocupando básicamente de personajes como el señor Vladimir Cerrón, que es pues, Así es. presidente de Perú Libre, que pareciera que tuviera un cargo público, pero no lo tiene, y está en las primeras planas de todos los medios. Entonces es algo Así medio es. paradójico, ¿no? Creo que lo que tendría que estar en las primeras planas son otros asuntos y otros personajes, personajes vinculados al gobierno, a una gestión que pretende ser más eficiente, por ejemplo, con la pandemia, como tú lo estás describiendo muy bien. Pero no, él es el que figura más bien en las portadas, ya sea de los medios impresos y virtuales, y uno se pregunta, pues bueno, ¿en qué clase de país estamos? ¿No? Así ¿Cuáles son las es. prioridades? Así es. Pero bueno, Manuel, hay buenas noticias también, que creo que son buenas. El proceso de vacunación sigue adelante. Estamos llegando poco a poco a los 18 millones de dosis aplicadas, casi 10 millones de primera dosis y casi 8 millones de segunda dosis, ¿no? Lo cual claramente es una buena noticia, pero esto tiene que seguir porque no ha sido raro ver imágenes de centros de vacunación vacíos, ¿no? Pese a que siguen las vacunatones y estos procesos de 36 horas, ¿no es cierto?, continuos de vacunación. Pero esto tiene que seguir. Eso no ha sido una buena noticia, ¿no? Que No, hayan personas que, primero, se han vacunado con la primera dosis, pero la segunda la han olvidado. Y así no están es, considerando que las vacunas pueden prevenir, en caso de una infección, una situación crítica e incluso la muerte, ¿ya? Con este, absolutamente. con este comentario que estamos haciendo, quería conectarlo con el tema de Israel. Ya en Israel se ha decidido la tercera dosis porque el gobierno ha evaluado que una tercera dosis podría reforzar de manera muy eficiente la salud de sus pobladores. Acá en el Perú ya está surgiendo el tema. Supongo que el próximo año tendría que aplicarse una tercera dosis. Así es. Parece que es recomendable. Hay que esperar cierta evidencia científica de manera concluyente, pero lo que sí es real es que ya hay casos de personas vacunadas con las dos dosis y que han tenido complicaciones. Ahora, muchos lo asocian con este grupo etario mayor de 60 años, ¿no? Sí, también. Posiblemente con complicaciones de salud específicas. Sin embargo, igual hay que tener cuidado y hay que utilizar doble mascarilla. Esto todavía no ha terminado, que ese es el problema que ha Absolutamente. tenido el gobierno de Israel al anunciar que ya no había que utilizar mascarillas.
Así es. Eso ocurrió también en Los Ángeles, Manuel, y tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? Porque se dieron cuenta que había cierto problema. Y además, Manuel, también quería comentarte, las dobles mascarillas, como tú bien has dicho, pero también el distanciamiento social, y hemos visto que siguen las fiestas COVID, siguen cumpleaños, incluso de congresistas. Había un caso de una congresista que ha celebrado su cumpleaños, y evidentemente si ellos no son el ejemplo, imagínate, pues, lo que va a pensar el resto de la población. Pero en fin, ojalá, como tú dices, que se aplique en la segunda dosis, pero hay que seguir cuidándonos. Otro tema, Martín, que es central y que lo vamos a abordar ahora en el programa con nuestro invitado Francesco Tucci, internacionalista y docente de esta casa de estudios, la UPC, es Afganistán. Sí. Todos hemos podido presenciar la semana pasada las terribles imágenes en el aeropuerto de Kabul de muchas personas desesperadas por tratar de salir como fuere del lugar, como fuere, por la presencia ya, no solo presencia, sino el control de los talibanes en Afganistán por la retirada de tropas norteamericanas. Este es un hecho que definitivamente tiene muchas ramificaciones, ¿no? Incluso geopolíticas, que va a marcar el destino de Afganistán, si es que de pronto se convierte en un santuario de islamistas radicales, o vamos a ver si los talibanes están prestos a asimilarse a un comportamiento civilizado. No lo sé. No parece, por lo menos. No dan las señales para eso, además, ¿no? Ya hay ejecuciones sumarias de mujeres. Por ejemplo, que es un informe que la ONU, a través de Michelle Bachelet, que es una alta comisionada de derechos humanos, ya señaló. Entonces, bueno. Así es, eso lo vamos a tocar con Francesco Tucci, internacionalista, pero antes, Manuel, vamos a tener una conversación con Guillermo Nugens, sociólogo, psicoanalista, con el que vamos a tocar lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Más allá de lo puramente político, creo que hay cosas que de las que hay que seguir hablando, producto seguramente de una campaña muy violenta, Manuel, y creo que es necesario siempre tocar ese tipo de temas. Guillermo Nuyen, ojo, autor de El laberinto de la soledad, un libro muy celebrado en los 90, que trata de explicar por qué en este país hay racismo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Desafortunadamente, un tema aún que debemos tocar en el país, sin duda alguna. Y que en la campaña floró, en la campaña floró. Por supuesto, Manuel, terrible. Así que, en fin, te propongo que vayamos ya con las entrevistas. Primero con Guillermo Nugens. Listo, Martín, vamos con la primera entrevista. Bien, amigos de Contracar, estamos ahora con Guillermo Nugens, sociólogo y psicoanalista. Guillermo, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Gracias Guillermo, por invitarnos. Nada, gracias por aceptar la invitación, la entrevista. Guillermo, queríamos empezar esta entrevista tocando lo que había ocurrido en la campaña electoral. Y mi pregunta puede ser muy dura, pero ¿usted cree que esas elecciones han mostrado lo peor de nuestra sociedad por la virulencia de las declaraciones o los ataques entre los candidatos? A ver, generalmente las elecciones, las campañas, quiero decir, bueno, pues son un cierto momento para intemperancia, por un lado, eso es verdad. Pero lo que me parece que en esta campaña ha sido más claro que en otras, es ¿cómo decir? Una especie de un divorcio entre medios y opinión pública. O sea, los medios han ido en una dirección y la mitad y un poco más del electorado en otra completa. O sea, no un poco distinta, completamente distinta. Entonces, eso yo creo que hace pensar un poco, bueno, qué ocurre con los medios de comunicación que tienen más presencia en la opinión pública. Me parece que ese es el dato más destacado, digamos. Y lo otro es, claro, digamos, no se logra, o de repente en estos años, quién sabe, pero no se logra establecer un campo, no sé, de derecha, de izquierda y un centro político más o menos estabilizado, ¿no? Porque son cosas muy como... Muy volátiles. Como en la tarde, digamos, no sé, siempre hay por ahí
haga un sobresalto. Entonces, es como que pensáramos que la política peruana también está en una especie de zona sísmica, ¿no? Entonces, pero zona sísmica y donde nos hemos resignado, es decir, zona sísmica y vivimos, digamos, en lomas de arena, entonces ya en cualquier momento se puede desprender todo, o sea, no es zona sísmica estilo japonés, vamos a decirlo así, donde, digamos, hay harto terremoto, pero hay construcciones ad hoc para eso. Entonces, era por eso que llamaba la atención sobre la relación, porque además en una campaña política democrática, en el periodo de campaña, los canales, las vías de comunicación, pues son especialmente importantes, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es una cosa para evaluar, para ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué sí, está pasando ahí? Justamente, digamos? Guillermo, te quería hacer la pregunta, ¿cómo estás? Te habla Manuel Erauzki. ¿Qué tal, hola Manuel? ¿Cómo estás? A ver, esta descripción que tú haces sobre un país que de pronto no está muy estabilizado y que eso se refleja en su cotidianidad política, específicamente en esta última campaña, de pronto también tiene que ver desde el lado de la prensa, de los medios, con mucho más presencia, a la hora de dar sus interpretaciones de la realidad. Quizás se está fallando en identificar a ciertos sectores por un desconocimiento, por una indiferencia. Caso puntual, el que fue candidato y hoy es presidente, Pedro Castillo, nadie lo había avisorado ni identificado en la primera vuelta, por ejemplo, ¿no? En las encuestas, las primeras encuestas no tenían a Castillo registrado. ¿Te parece que hay una mirada centralista, limeña, que de pronto todavía no se resuelve y es incapaz de poder ver todo el panorama? Generalmente estas cosas, digamos, se discuten y con mucha frecuencia y probablemente con una cierta pertinencia, no lo niego, el tema de crisis de los partidos políticos y cosas por el estilo. Pero en este caso ya puntual, que estamos hablando de la última campaña, yo creo que el tema ahí no es partido, sino es la relación ciertamente más que conflictiva, una relación desconectada entre medios y tendencias de la opinión pública. Eso está clarísimo, clarísimo. Y sobre eso no se discute, cuando en realidad esa es la pepa del mango, es el problema central, quiero decir. Y sin embargo, el silencio es sorprendente, es sorprendente. Digamos, y se usan explicaciones del tipo, pues, hay una mitad del país, los que no piensan como yo, los que no consideran que las cosas que para mí son obvias, es porque tienen algún problema. Pero en realidad uno comunicador tiene que encargarse de que más o menos las opiniones sean efectivamente públicas. Es decir, que puedan ser un cierto reflejo de lo que hay en el país. Bueno, de lo que o sea, ya cada quien puede tener su inclinación o opción política, qué sé yo, pero lo que se trata es de, bueno, ¿qué tenemos en el país? ¿Qué corriente de opinión tenemos? En la vida real, no en mis deseos. Entonces, esa parte yo creo que ahí estamos muy desconectados, muy desconectados de la enorme variedad de corrientes que hay, ¿no? Entonces, eso me parece que es como la imagen que se me viene ahora es, los ríos de la selva son muy silenciosos. Y yo diría estremecedoramente silenciosos. Es una cosa realmente impresionante. Pero hay algunos sitios donde eso se estrecha, ¿no? Son los famosos pongos. Entonces, el río que es muy amplio, en eso se estrecha, y ahí hace mucha bulla, ¿no? Porque es un paso estrecho, digamos. Y yo diría que es un poco eso la visión que tienen los medios de comunicación, es decir, tienen una idea de el medio de comunicación como una especie de un pongo, es decir, una cosa estrechita para que pase un tremendo flujo de agua que en realidad es enorme, es enorme. Claro. Entonces, mientras eso persista,
la verdad que va a ser muy difícil que nos lleguemos a escuchar como país, ¿no? Que yo creo que a un comunicador, aparte de los políticos, y en otro sentido, pero yo creo que a un comunicador lo principal que interesa es escucharnos como país. Claro. Y ahí estamos muy lejos porque hay esa visión pues de el río no, es mentira que el río sea así de ancho, no, es una cosa estrechita y tiene que pasar por este pongo que son los canales, radios, medios Claro. impresos dominantes, digamos. Y así no es, pues así no es. Guillermo, estabas mencionando cómo se había comportado los medios de comunicación durante esta época electoral, y luego habías mencionado antes también en mi primera pregunta que éramos una suerte, pues estábamos constantemente en una zona sísmica, ¿no es cierto? Sísmica política, ¿no? Y recordé un mensaje tuyo a través de las redes sociales, y es que los medios siempre han apuntado en los últimos tiempos que estamos constantemente al borde del abismo, ¿no es cierto? Ah, sí, claro, sí, claro. Y luego mencionabas, ¿no? Y entre comillas, el abismo evoca una caída súbita y catastrófica, un instante de horror. Pero además precisabas que esto ocurre hace 30 años, que nos siguen poniendo al borde del abismo. ¿Cómo es que seguimos resistiendo tanto en a ese borde, ¿no? En ese borde. Bueno, yo lo que creo es, cosa que, digamos, no es el tema político, pero sí tiene un peso abrumador en la política, que es el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Donde yo sí creo que hay ciertas actitudes un poco paralelas, solo que ahí se pueden ver con más nitidez para el caso de la política, que es, yo diría, los polos entre la angustia y la negación. Claro. O sea, frente a la pandemia hay gente pues que casi ni siquiera sale de la casa, que está hiperangustiada, que pueden estar con las dos vacunas, pero que igual se hacen la prueba de PCR para ver si cuando salieron a comprar pan no se contagiaron. En fin, es una angustia extrema. Y por el otro lado está la negación. No, yo ya me puse mi vacuna, soy prácticamente Superman, Supermujer, puedo ir a cualquier lado, no me va a pasar nada. O ya las mascarillas son una tontería. Entonces lo que tenemos ahí es un problema de angustia y un problema de negación. Bueno, eso de alguna forma está presente en los medios, es decir, esta idea de estamos al borde del abismo como una manera de ganar en el corto plazo, ¿no? Es decir, bueno, Claro. si tengo a la gente asustada, voy a obtener mi meta política determinada. Pero eso ya todo el mundo ya más o menos se sabe, ¿no? Es decir, ya se acerca la elección, nos van a decir que estamos al borde del abismo. Y así, cuñado. Entonces, cada vez, y la peor es que cada vez la gente cree menos. Para eso hay que ver los resultados electorales. Entonces, esta idea de que estamos a borde del abismo, que ya ahorita viene el terrorismo, o cosas por el estilo, eso se ha puesto durante 30 años. Entonces, eso ya la pita se ha estirado demasiado y se rompió, pues. Se rompió, o sea, ya simplemente eso dejó de tener un cierto nivel de credibilidad. Entonces, bueno, ahora lo pueden seguir agitando Ahora, Guillermo, disculpa, pero, a ver, 30 años, bueno, de los 90, por ejemplo, cuando la contienda en la segunda vuelta era entre Vargas Llosa y Fujimori, realmente el país se polarizó. Pero después hemos tenido sucesivamente escenarios cada vez más complicados y más angustiantes. Y me remito a lo siguiente, ¿no? En la última elección hemos tenido candidatos, por ejemplo, en la primera parte, que la mayoría no demostraba tener ni cualidades ni calidades de ningún tipo. Es decir, hay un descenso en la conformación de cuadros políticos. Así es, Manuel. Así es. ¿A qué crees que se debe eso? Porque eso es bueno, bastante ahí dramático. para esa parte, Manuel, yo sí creo que hay una explicación muy clara. Y es que en estos últimos 30 años ha habido una enorme, y subrayo enorme, quizás con un desliz que tuvo Fujimori al final de los 90, que sí trajo un bajón a la economía, Sí. pero hemos tenido una estabilidad económica
bastante apreciable, bastante apreciable. De hecho, el sol es una de las monedas que menos devaluaciones ha tenido en Sudamérica. Eso es una cosa muy, muy marcada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se descubrió que con el tema de estamos a un realismo, la economía funcionaba. Y cuando estamos, la idea de estamos a un realismo, estamos en una situación de emergencia. Entonces, como el caso de las casas en la zona sísmica, pues entonces tenemos que construir 4 maderitas nada más porque esto se puede caer en cualquier momento. Entonces, la consecuencia de eso es que no ha habido una generación de políticos, ni derecha ni izquierda, ni del centro. O sea, gente que considera que la política es un tema, es una profesión como cualquier otra, para la cual te tienes que formar, preparar y sobre todo tener una vocación. Y bueno, con la idea de que no, los independientes, porque lo que cuenta es que la economía funcione, entonces el precio de 30 años de estabilidad económica ha sido una patética precariedad política. La Porque destrucción lo de que, los digamos, partidos. solamente había visión para, digamos, el BCR importaba más que el Congreso, vamos a ponerlo en esos términos. Claro. Pero Guillermo, Entonces, ¿no te ya, parece? que al Congreso entre cualquier cosa, lo que interesa es que el BCR esté pitito, que funcione a la perfección. Pero ¿no te parece que Bueno, los partidos esa es una políticos... solución a corto plazo, pues, pero en el mediano y largo plazo es una Mm. irresponsabilidad. Guillermo, pero ¿no te parece que los partidos políticos, independientemente del escenario que se propuso en los 90, donde se le dio privilegio a los técnicos y no al desarrollo de la carrera política, los mismos partidos han contribuido a que sus instituciones se debiliten? Por ejemplo, en el caso del APRA, es clarísimo que nunca hubo una intención de renovación generacional, ¿no? García básicamente se preocupó por mantenerse él en la cúspide con su grupo, pero después no ha habido rostros nuevos, y esto es evidente, ¿no? En el escenario político actual. El Claro. PPC lo intentó, pero con, bueno, Lourdes, pero de allí, después de Lourdes, no ha habido éxito, ¿no? Y en Acción Popular, pues bueno, Bueno, han está tratado, esta han tenido cierto Marisol tipo de Tello, ¿no? Que me parece un protagonismo, ¿no? personaje Pero interesante. igual. Sí. Bueno, el caso del APRA es muy penoso, la verdad, ¿no? Porque es un partido prácticamente centenario y tuvo un periodo de crisis donde, digamos, la idea era llegar al gobierno y de cualquier manera tenía nombre y apellido, que era Alan García. Ujú. Y eso, bueno, pues ha sido fatal para el APRA como partido. Eso hasta los propios apristas, algunos muy explícitamente, otros sotto voce, pero digamos, eso lo reconocen. En el caso del PPC ha sido otra desintegración fatal, reducido pues ya a la mínima expresión. Y en el caso de Acción Popular, claro, es un partido, como siempre, fue un partido muy, ¿cómo llamarlo? Pues partido donde entra de todo, digamos, esta fama de partido independientes y que se, entonces eso, digamos, ha tenido momentos de mucho reflujo, momentos de un cierto auge, porque es Ujú. casi más que una doctrina, pues como una especie de una algo, o sea, tiene algo de partido político, pero tiene algo de franquicia política. Entonces, hay, Claro. claro, gente muy diversa entra, de manera que quizás la presencia que tiene ahora, más que una presencia política, de una continuidad político-partidaria, sea pues un momento más o menos aluvional. Ujú. Y en los partidos de izquierda, pues nunca se ha discutido abiertamente la importancia de la democracia como parte de un proyecto político. Claro. Entonces, y eso el electorado no es tonto, se da cuenta que hay cosas que todavía no se han terminado Ujú. de digerir, de elaborar. Entonces, digamos, por distintas razones, hay un empobrecimiento, digamos, de la cultura política, a pesar, y esta es la parte que me interesa, a pesar que en la propia vida diaria cotidiana, digamos, vivimos en un país con una vida diaria muy lleno de energía, la verdad, la gente no se queda quieta, hace miles de cosas, tiene miles de ideas, y sin embargo hay en el momento de eso
traducirlo en propuestas más institucionales, más políticas, ahí hay como una barrera, ¿no? Que hasta ahora no se logra romper, ¿no? Guillermo, una de las consecuencias de todo esto es que el centro, o por lo menos lo hemos visto en estas últimas elecciones, el centro prácticamente ha desaparecido. Pero sobre la izquierda de la que tú mencionabas, esta izquierda que ahora vemos moderada, ¿crees que ha perdido una nueva oportunidad o una buena oportunidad de modernizarse al estilo, no sé si europeo, o por lo menos al estilo de la izquierda chilena? Y me refiero a la izquierda chilena de Michelle Bachelet, que fue presidenta del país. ¿Crees que están perdiendo esa oportunidad, digamos, de acercarse más a un electorado que tal vez podría optar por ellos? Bueno, en realidad cuando la izquierda a ver, vamos primero por parte, lo del centro político me parece que es más importante. Sí. A ver, Martín, el tema con el centro político, yo creo que hay que distinguir centro político del centro ideológico. Okay. Yo soy partidario muy resuelto de la importancia de que haya un centro político sólido, sin duda. Pero en absoluto me identifico con la idea de centros ideológicos. O sea, de que no, yo no estoy ni a la derecha ni a la izquierda, sino todo lo contrario. Claro. Digamos, discutamos las distintas perspectivas políticas que hay y creamos un espacio de entendimiento, que esa es la idea del centro político. O sea, más dialogante, el centro ¿no? político, más que una doctrina, es una posición, es decir, Claro. cómo te ubicas en el espectro, en el espectro de las fuerzas en un determinado momento. Entonces la idea es que el centro desaparece porque ahora lo que hay pues es o vacancia o disolución, digamos. Entonces cualquier posibilidad del centro ha desaparecido. Y yo lo que creo es que en la campaña el centro político se lo identificó como el centro ideológico y eso fue fatal, fatal. O sea, esto de los candidatos, vean ustedes el caso de Julio Guzmán, que uno puede decir que caramba, el candidato tenía problemas de imagen personal. Sí, yo creo que es verdad, pero había un tema más de fondo, más político, y es que él identificaba el centro político con el centro ideológico. Y claro. yo creo, eso es, además que es inhibitorio, porque es poco real que mucha gente diga, no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, sino... Entonces, no, la gente tiene cierta simpatía porque, bueno, yo creo que, caramba, una economía de mercado, pues la verdad que sí, nos va a traer prosperidad a todos y eso hay que impulsar. Otros dirán que no, que hay que seguir una política más bien de crear nuevas fuentes de riqueza con derechos sociales más reconocidos, que haya una mayor presencia de las fuerzas ciudadanas en las instituciones, que controle la economía. Y bueno, pues son distintos planteamientos en efecto, y de ahí se desprenden distintas lógicas políticas, pero la idea es que podemos sentarnos a conversar. Claro. Pero lo que hay, digamos, y pasamos a la segunda parte de la pregunta, Martín, ¿cómo se puede consolidar una izquierda moderada si los medios de cuarto poder en adelante a Verónica Mendoza la trataban de terrorista para abajo? Claro. Lo cual era una mentira pues, flagrante. Y no solamente Verónica Mendoza, cualquier otra postura que no estuviera en la derecha dura era pro-terrorista. Lo hemos visto, ¿no? Esa Lo es hemos la visto. cultura Sí. entonces, frente a eso, bueno, pues si a la derecha dura le parece que una versión moderada es pro-terrorista, vamos a votar por la izquierda dura, que es lo que ha pasado, ¿no? Claro. Pero digamos, programas como Cuarto Poder, El Comercio, siguen la línea, o sea, los que no son derecha dura son pro-terroristas. Claro. Y la verdad, yo no sé qué espacio de opinión pública democrática se puede crear así, ¿no? Guillermo, tú habías referido... Esta situación. Esto, oigan, lo último, no sé si ustedes tienen que haberlo visto, que un parlamentario diga que se opone a la palabra descolonización porque eso es marxismo. Lo hemos visto. Bueno, sí, ya, eso es una metida de pata doble. A una Primero porque la desinformación. descolonización es una palabra que la usa las Naciones Unidas, y en segundo lugar, y si fuera marxista, ¿cuál es el problema? O sea, ya entonces que él diga su palabra no marxista que le gusta más, pero digamos, pero el argumento es que esa palabra no puede ir porque es marxista.
esa es una cultura de la censura política impresionante, ¿no? Guillermo, lo que te quería preguntar ahora estaba vinculado a lo que habías manifestado hace un momento en cuanto a la desconexión que ha tenido la prensa para poder identificar, ¿no?, el nuevo fenómeno político que se avecinaba. Esto ahora lo quiero más bien vincular a la desconexión de la clase política con las necesidades de la población. Estamos en una época inédita, es decir, estamos en una pandemia terrible, con consecuencias muy graves en cuanto a la salud y también consecuencias económicas, pero nuestra clase política actual, proveniente del Congreso y del Ejecutivo, pareciera que estuvieran en otra, es decir, las prioridades pasan por otros asuntos de gran condimento político y que eso definitivamente afecta la gestión, por ejemplo, de temas como la vacuna, ¿no? El caso del señor Béjar, que fue ministro breve en Relaciones Exteriores, que más bien se preocupó de acercarse a Venezuela y de temas políticos que gestionar de manera urgente que el cronograma de entregas de las vacunas se cumpliera, ¿no? ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué, para ti, así como psicoanalista, qué hay en ese inconsciente colectivo de nuestros políticos que parece que no ponen en primer orden las necesidades de una población? Bueno, hay un tema de indolencia, ¿no? Que eso está desgraciadamente muy arraigado en nuestra cultura pública. Se expresa de distintas maneras. Pero en este caso puntual, yo creo que las vacunas, y eso en alguna otra entrevista lo dije, sí tiene una cosa muy valiosa, y es cómo la vacuna contra la pandemia ha generado un consenso enorme. Acá no es como en Argentina o España, donde hay un sector de derecha militantemente antivacunas, para no hablar el caso norteamericano, que es todavía más extremo. Digamos, hay por ahí uno que otro antivacuna, pero son la verdad la minoría y la minoría. O sea, hay un consenso en torno a que frente a la pandemia hay que llevar adelante la vacuna. Y en segundo lugar, es la idea que bueno, solamente es a nivel global, ¿no? Y las consecuencias que eso va a tener van a ser, creo que, bien interesantes de apreciar. Lo que está apareciendo es la importancia del derecho a la salud. O sea, todos tenemos derecho a la vacuna, porque tenemos derecho a la salud. Eso, claro, por ahí se ha querido, no podía faltar, naturalmente, que dijeran, no, es que, oiga, que vengan, que los privados puedan importar vacunas, lo cual era bien desconectado de cuál es la situación real del mercado, digamos, de vacunas. Pero lo cierto es que es un derecho para todos. Y que está funcionando. Y es más, y lo que estamos reclamando es que funcione mejor todavía. Claro. Es decir, que haya finalmente cosa extraña para el Perú actual. Fíjate, la demanda es que haya más Estado, ¿no? O sea, más Estado que impulse el tema de las vacunas. Y yo diría que sería fantástico si el mismo entusiasmo para el tema de las vacunas se tuviera frente al tema de la educación, por ejemplo, ¿no? de impulsar una educación pública de calidad para todos, porque aquí el tema más es las vacunas, y por la naturaleza de la vacuna es que la discusión es que todos queremos que sean vacunas de buena calidad. Entonces hay toda una discusión que dicen, no, solamente son de buena calidad estas vacunas, las otras no, y cuando el consenso de OMS es que dice que en realidad todas las que están disponibles, digamos, son de buena calidad. Así es. Entonces, es una cosa que es interesante, o sea, un derecho para todos y con una exigencia de calidad. Eso sí es una novedad muy fuerte en nuestra cultura pública, ¿no? Bien, Entonces, como para pensar eso, qué consecuencias en nuestra manera de pensar los derechos básicos nos va a generar como cultura, ¿no? Bueno, ojalá, como dices, Guillermo, se extienda también a la educación. Guillermo Nuben, muchísimas gracias por atendernos en UPC TV. Muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer y un gusto saber que la UPC sigue teniendo en la Facultad de Comunicaciones, donde yo tuve el honor y la suerte de trabajar, ver que sigue manteniendo el dinamismo que yo conocí también, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Gracias, Guillermo. Bien, Un hasta fuerte luego. abrazo.
Bien, Manuel, los temas que hemos tocado con Guillermo Nuen creo que reflejan que como país tenemos varias cosas que tenemos que resolver, no solamente políticamente, que también, pero también socialmente, ¿no? Y lo mencionaba también en lo que habíamos vivido durante la campaña electoral. Sí, además el tipo de mirada que tiene que ejercer la clase política, ¿no? Que no puede estar desconectada de las necesidades del pueblo, para empezar. O sea, nosotros, el tema de la vacunación es un contexto sumamente complicado, no solamente para el Perú, sino para todos los países del globo. Claro. Y que de pronto sintamos o hayamos sentido en algún momento que como que el gobierno está en otra cosa, preocupa, ¿no? Claro. Pero me gustó ese apunte que señaló en que todo el espectro político, digamos, estaba de acuerdo en que había que seguir con estos procesos de vacunación y que esto era un bien para todos, ¿no? Y que ojalá, y eso es una esperanza que tenemos, también nos pongamos de acuerdo para mejorar, por ejemplo, nuestro sistema educativo, ¿no? Pero en serio, ¿no? En serio, porque sí, claro. vamos a ser bien claros, las últimas experiencias en que nosotros hemos vivido, que no nos han contado, sino que las hemos experimentado, en cuanto a la mejora de la educación, básicamente ha sido discurso. Así es. Pero en términos concretos, las estadísticas hablan, tenemos un empobrecimiento de nuestra educación escolar. Totalmente. ¿No? Y eso tiene que ser una política de Estado, Manuel. Sí, y la pandemia lo ha demostrado. Así es. A ver, el porcentaje de conectividad que podamos tener en el Perú es sumamente precario. Sí. Son muy pocas personas en tema proporcional que tienen en su casa una buena conexión, que tienen además dispositivos idóneos para poder hacer una clase en línea. Efectivamente. O sea, hay niños de las zonas rurales que con las justas en casa hay un celular y imagínate cómo ese celular tiene que rotar en la familia, con los hermanitos, el papá. O sea, es inviable. Es inviable. Mucho por resolver, Manuel, mucho por resolver, así es. Y eso sin hablar, perdón, Martín, antes de acabar con el tema, esto sin mencionar pues todas las pruebas PISA que han existido y que nosotros salimos muy mal, ¿no? Pésimo, comprensión lectora. Evidencias. No es que uno lo dice porque solamente se le ocurra, sino porque hay una evidencia muy puntual que nos muestra que estamos mal y que básicamente los políticos lo único que han hecho ha sido discursiar, ¿no? Utilizar la retórica, utilizar el tema de la educación para ganar votos, pero una vez que ellos ya están en el poder, la verdad, no hemos visto nada interesante, ¿no? Nada del otro mundo. Manuel, te propongo salir de nuestras fronteras e irnos directamente hasta Kabul, figurativamente, evidentemente. Yo no sé si quieren ir a Kabul. No. Vamos a conversar, vamos a hablar con Francesco Tucci, un especialista en temas internacionales, y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Afganistán. Bueno, el Afganistán es triste porque, a ver, lo que vamos viendo es la presencia de un grupo fanático que ahora tiene el control prácticamente de Afganistán, control político. Más allá que hay algunas zonas que no hayan sido controladas, en su mayoría Afganistán está en sus manos y sabemos lo que hicieron del 96 al 2001. Todas las atrocidades, todas las violaciones de derechos humanos y cómo demostraron que eran tribales. El tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Reducidas a sus casas y al terror, porque no podían ni estudiar y tampoco podían tener una vida pública, sana y civilizada, porque eran apedreadas, eran asesinadas. Eso, y además ya lo hemos visto en algunas imágenes recientes de lo que está ocurriendo en Afganistán y particularmente en Kabul, como por ejemplo en el aeropuerto. Pero en fin, Manuel, así que te propongo que vayamos directamente con la entrevista a Francesco Tucci. Bien, amigos, continuamos con Contracara y ahora tenemos la presencia de Francesco Tucci, analista internacional y docente de esta casa de estudios. Gracias. Francesco, al principio del programa con Martín comentábamos las terribles imágenes de Kabul. Bueno, los talibanes ya llegaron al control político de Afganistán, pero te quería preguntar lo siguiente. Al parecer Estados Unidos, a través de sus negociaciones en su momento con los talibanes, han previsto, o al menos quieren creer, que los talibanes, con tal de no convertir su país en un espacio de convocatoria terrorista y además de no agredir, de no implantar pues una ley
fanática, ¿no? Una ley cruel contra sus pobladores, contra las mujeres especialmente, ellos no tendrían ningún problema. Pero la pregunta pasa por lo siguiente: ¿tú crees que realmente hay indicios, señales que a uno lo puedan llevar a pensar que un régimen talibán se puede comportar de manera civilizada? No, honestamente no. A pesar de la imagen que el, los talibán, ¿no? 2.0 están dando, es decir, tienen una gran capacidad mediática, han mejorado, se presentan de manera distinta, como más moderados y todo, pero si quieren aplicar la Sharia, la ley islámica es una, pues, y somete, por ejemplo, a la mujer, punto, no hay forma. Entonces, han mejorado muchísimo en la estrategia de comunicación. Este grupo ha mejorado muchísimo. Sin embargo, el contenido, lo que será, lo veremos, pero yo dudo que el contenido haya cambiado. Tienen otra capacidad mediática, son mucho más estratégicos, se dieron cuenta de la necesidad del ingreso de capitales foráneos, quieren el apoyo de China y de la Federación de Rusia. Entonces, son mucho más estratégicos con respecto al grupo anterior, a los talibán del 1996. Claro, porque ellos hospitaron y apoyaron directamente a Al-Qaeda. Ahora, si vamos a ver el líder talibán, el mullah Baradar, que ha dicho que supuestamente no van a apoyar grupos de terroristas que quieren desestabilizar a otros estados. Claramente, que quiere hacer el talib, el grupo talibán, quiere fortalecerse en Afganistán. ¿Por qué? No tenemos que olvidarnos no solo la geografía, sino la composición étnica de Afganistán. Afganistán es un país donde se encuentran muchas etnias. Y ojo, porque en el norte del país siguen las batallas. Los talibán no tienen el control de todo el país. Que son los, perdón, Francesco, son los mismos de la Alianza del Norte, los señores de la guerra, o ellos ya no son relevantes en esta historia? Martín, tienes toda la razón. La referencia a la Alianza del Norte, es decir, a Masud padre, porque ahora tenemos el hijo de Masud. Ah, sí. Yeah. Tenemos también el general Dostum, que ha sido uno de los líderes de la Alianza del Norte en contra de los talibán en los años 90. Ellos siguen resistiendo. Resisten a estos estudiantes claro, integristas. El tema es que quieren negociar, parece. ¿Por qué? Porque ahora no tienen un gran apoyo por parte de Occidente. Entonces, han llegado unas informaciones sobre una eventual negociación del líder Masud. Ojo, porque el punto de ruptura étnico hay que considerarlo. Hay clivajes étnicos. En el caso de los integrantes de Alianza del Norte, no son pashtun, son tayikos, uzbecos, pertenecen a otra etnia. Eso también hay que considerar, el elemento religioso y el elemento étnico. En el caso de Masud, es tayiko, no es pashtun. La mayoría, los talibanes, el talibán es pashtun, ¿ok? Y otro tema que tenemos que recordar es que los talibán son de procedencia pakistaní, de las escuelas coránicas de Pakistán. Entonces, ¿las famosas madrasas? Correcto. El punto es esto: obtuvieron un gran apoyo por parte del servicio de inteligencia de Pakistán. Es algo que ya se sabe desde décadas. Y también ahora parece que obtuvieron un gran apoyo. ¿Por qué? La etnia pashtun se encuentra en Afganistán y también en Pakistán. Claro. Y responden este grupo talibán también a intereses de Pakistán. Ojo, no es un fenómeno tan autóctono como aparenta y como a veces se explica, ¿no? El tema geográfico pues, juega un papel ahí, incluso para China, ¿no? Que China también tiene una población, pequeña población musulmana. Los uigures. Los uigures, a los cuales los está reprimiendo en escuelas de reeducación.
que eso pues, suena terrible, ¿no? así es. Y ojo, porque ¿cuál es un temor de la República Popular de China? Que los uigures puedan encontrar entrenamiento y financiación por parte de los talibán. Así es. Pero, ojo, ¿por qué? En base a las declaraciones del gobierno de los talibán en la actualidad, bueno, este grupo de estudiantes islámicos quieren relaciones con la República Popular de China. Tenemos que recordar también el proyecto de la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road, OBOR, que va pasando por ahí. Pues. Entonces, China tiene un gran interés también económico, no solo para estabilizar eventualmente el Xinjiang, donde se encuentra esta minoría de musulmanes, los uigures. Hay toda una serie de intereses. Lo mismo Rusia, la Federación de Rusia, tiene una serie de intereses. Y ojo, porque Rusia tiene la mochila de la invasión de 1979 por parte de la Unión Soviética. Así del retiro del 89, ¿no? Así es. 10 años. No lograron nada. No tuvieron un éxito. Más bien quería llegar a ese punto como referencia, como antecedente. Los ingleses durante el siglo XIX también fracasaron en su control de Afganistán. Quizás, 3 veces, ¿no? Sí, el tercer intento, que es a principios del siglo XX, les dio la posibilidad de ejercer un protectorado, pero a final de cuentas nunca pudieron nombrar un representante británico allí. No duró eso en todo caso. Entonces, eso demuestra que ya históricamente Afganistán ha sido complejo, también por la diversidad étnica y la diversidad cultural y el factor religioso. Creo que esas son variables que ellos nunca midieron, ni los ingleses, ni los rusos, ni los norteamericanos. Ni Alejandro Magno. Aunque Magno llega a dominar la zona. Sí, pero ¿de qué forma? Temporal. Claro, el rey Macedone no puede mantener y lograr el control. No es un caso que Afganistán se define como la tumba de los imperios. Así es. Cementerio de los imperios, ¿no? Sí. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué fracasó también Estados Unidos con su alianza de países occidentales? Hemos fracasado por 2 razones, yo creo. Punto número 1, el intento de occidentalizar una realidad cultural ajena a valores y creencias occidentales. ¿Cómo puedo yo trasladar instituciones del presidencialismo al estilo norteamericano que se basa en partidos estructurados de estilo occidental, una sociedad organizada por clases, cuando las vertientes relevantes en Afganistán son étnicas, tribales, religiosas? No existen partidos verdaderos, los partidos ya son una invención sucesiva, pero que no echa raíces en una realidad cultural y social distinta. Entonces, no puedo trasladar instituciones que van en contra de la realidad cultural. Fracaso. ¿Eso es lo que quisieron hacer con Karzai, Francesco? Sí, con Karzai. Okay. Karzai prácticamente controlaba solo el palacio presidencial, ni Kabul, la capital, nada controlaba, no controlaba nada. También por este tipo, warlords, señores de la guerra por todos lados. ¿Pero por qué? Por este tema que estoy diciendo, el intento de occidentalizar. Y punto número 2, la conducción de las operaciones militares en Afganistán. ¿Por qué? No tenemos que olvidarnos todas las críticas de comandantes generales de las fuerzas ISAF de aquella época. La misión ISAF terminó en 2014. Cuando se criticaba casi una esquizofrenia que había entre el mando aliado y estadounidenses y británicos. ¿Por qué? Estadounidenses y británicos seguían con misiones combat de contraguerrilla, COI, para buscar a los talibán. ¿Ok? Mientras las fuerzas del contingente ISAF, como fuerzas italianas, europeas, se iban dedicando esencialmente a operaciones de state building, creación del Estado, infraestructuras, se iban a crear esto, también la distribución de ayuda humanitaria. Entonces, la percepción de la población que tiene una fuerte separación étnica y tribal
no favorecía las fuerzas occidentales. ¿Por qué? Llegaba un soldado norteamericano que disparaba, después llegaba el soldado italiano que te iba a brindar ayuda. Esquizofrenia también en eso. ¿Qué es? ¿Misión combat o para obtener la confianza de la población? Y más, y termino, y claramente voy a ceder con mucho gusto la palabra, ¿no? Ojo, otro punto a tener en cuenta. El mando militar norteamericano tenía como objetivo principal eliminar los talibán, mientras el político, el decisor político norteamericano no tenía un objetivo claro. Yo no puedo seguir una guerra eterna por 20 años si no tengo un objetivo político. ¿Cuál era el objetivo político? Eliminar a los talibán. Eso no es un objetivo político. Claro. Francesco, hemos visto imágenes de Kabul, Manuel lo señalaba en la introducción de la entrevista. ¿Tú crees de lo que estamos viendo, la toma del poder por parte de los talibán de Kabul, es consecuencia de lo que ocurrió hace un tiempo en los acuerdos de Doha, que establecía de alguna manera la retirada definitiva de Estados Unidos y que fue firmado entre Donald Trump y los talibán? Sí, efectivamente, es consecuencia de la negociación bajo la administración de Trump. Entonces, no sorprende. Lo que sí sorprende es que organizaron muy mal el retiro, una cosa increíble. Nunca he visto ni Saigón, ni el caso de Vietnam del Sur ha sido así. Increíble. Una confusión, el caos. Honestamente, si buscamos documentales y vamos a ver cómo se realizó el retiro de las tropas norteamericanas, de los funcionarios diplomáticos norteamericanos en Saigón, no ha sido tan caótico como lo que hemos visto. ¿Pero por qué? Porque según datos de la inteligencia que se ha equivocado, los talibán iban a tomar el poder dentro de un año, no en 20 días. Increíble. Se necesitaron solo de 20 días. Subestimaron el colapso de instituciones que no echaron raíces. Y eso los analistas ya lo sabían desde hace años. No se podía occidentalizar Afganistán. El ejército es un ejército que se encuentra en el papel, 350.000 integrantes. Muchos de estos cobraban solo el sueldo y no eran fieles. Las fuerzas fieles que han luchado hasta que pudieron han sido las fuerzas especiales, que tuvieron un entrenamiento mucho más serio. Pero, ¿qué hemos visto? Hemos visto, en base a relatos de periodistas que estuvieron en Afganistán hasta ahora, que en casos varios talibán llegaban con un coche, varios, 2, 3, a un pueblo y el pueblo se rendía a ellos tranquilamente. Eso ocurrió también en ciudades. Ha sido prácticamente un fracaso de toda la inversión en millones de dólares en el sector defensa y en el state building, que no ha funcionado. Pero se veía venir, lamentablemente. Lo que sí me sorprende es que la evacuación ha sido caótica hasta la fecha y, como saben, debería terminar el 31 de agosto. Lo dudo, no va a terminar. Y ojo, un dato relevante de análisis, este lunes 23 de agosto, el director de la CIA, Barnes, se ha reunido con el mulá jefe de los talibán, sí, para dar, ¿qué se habrán dicho? Seguro algo relacionado a la evacuación, porque hemos visto imágenes dramáticas de personas que se pegaban a los aviones y después caían. Ya los talibanes han anunciado, Francesco, que no van a dejar que la gente llegue al aeropuerto de Kabul, que ya se acaban justamente esas aproximaciones de los afganos. Pero a ver, en función a esta reflexión que estás haciendo, ¿qué va a ocurrir con Afganistán considerando la evidencia informativa que estamos manejando? Es decir, el retiro de las tropas norteamericanas, no va a quedar una tropa considerable como para poder resistir o intimidar, no, sencillamente se van a ir. Entonces, el gobierno de ese país va a ser ejercido por un grupo fundamentalista. Así es. La posibilidad que Afganistán se convierta en una especie de santuario del terrorismo internacional es muy factible.
¿Crees que ese problema lo están midiendo los estadounidenses, los rusos? Sí, pero honestamente creo que los talibán ahora sean mucho más estratégicos y vivos. Es decir, ellos saben que si se van a transformar en la central del terror internacional, van a regresar las tropas internacionales. Entonces, ellos quieren más el reconocimiento internacional. Lo que me preocupa, más que transformarse en una central del terror internacional, no creo que eso ocurra en el corto término, pero vamos a ver, lo que sí me Recordemos que es un preocupa, país de 40 consolidan el millones de poder. personas. ¿Ah? Claro, ellos quieren consolidar el poder. Entonces me va preocupando mucho el trato de los ciudadanos. Eso me va a tratar, el trato relacionado a las mujeres, a los niños, el tipo de enseñanza. Yo creo que ellos se focalizarán sobre todo en fortalecer la posición propia y de su propio gobierno en Afganistán. Y después puede ser que Ahora, es curioso que menciones apoyen. eso. Perdona que te interrumpa, No, porque claro. hoy día nos hemos enterado minutos antes del programa que ha sido asesinado un comediante TikToker, Comediante. ¿no? Que lo han degollado porque era una persona pues, que se burlaba de los talibanes. Y ya hay reportes de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde se puntualiza abusos y además ejecuciones a mujeres. Sí. Y eso había sido un tema que formaba parte de la negociación de Estados Unidos y los talibanes para que no ocurriera y así permitirles y dejarle la cancha libre, como se puede decir. Pero esto evidentemente no va a pasar. No, claro, todo lo que se ha negociado ¿Cómo no se va a obtener. ¿Cómo se conecta esto que te estoy describiendo con el análisis que estás haciendo en que los talibanes de pronto ahora son mucho más inteligentes, son mucho más estratégicos, si ya estamos viendo de manera muy puntual este tipo de atrocidades? Buscando gente puesta por puerta, además, ¿no? Sí, claro. Exacto. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nada, cero. Entonces son mucho más inteligentes que antes. ¿Por qué? Te pueden decir, mira, no son ajustes de cuenta, simplemente estamos estableciendo el orden. ¿Te vas a meter con nosotros ahora que te quieres retirar? Yo ya te estoy afirmando, yo, Talib, ¿no? Integrante del Talibán, que no vamos a relacionarnos con Al-Qaeda. Ya no tenemos relaciones con Al-Qaeda. ¿Por qué quieres meterte otra vez? Te estás retirando. Entonces, eso es el mensaje terrible. Es un mensaje de abandono. Y el mensaje de Estados Unidos sería, con tal que no se unan a Al-Qaeda, lo demás no me importa. Al-Qaeda u otros. Ojo, porque en Afganistán la situación no es tan simple. En el norte tenemos lo que queda de la Alianza del Norte que quiere resistirse. Ojo, tenemos otro jugador que no se está tomando en cuenta. El Estado Islámico. El Estado Islámico considera apóstatas a los talibán. No son aliados. Sí, son enemigos. Ellos son enemigos. han cobrado mucho poder también en Afganistán. Cuidado. Entonces podría haber un juego detrás de las bambalinas, por ejemplo, de la CIA y de los servicios, ¿no?, occidentales para fomentar las divisiones. Así claro. Es. Y ojo, lo que sí a mí me está molestando bastante como analista y observador es el trato que varios países de la Unión Europea quieren dar a los aislados afganos, es decir, a las miles de personas y familiares de funcionarios que colaboraron con los occidentales y ahora estados como Grecia, Austria, no quieren hospitar ningún aislado. Y esto puede abrir otra crisis, además. Así es, una crisis en la Unión Europea. Yo coincido con lo que ha dicho el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha dicho, han colaborado con nosotros, occidentales, tenemos que protegerlos. Punto. Porque colaboraron con nosotros y no se pueden dejar en una situación tan precaria cuando tenemos informaciones, como justamente se ha dicho ahora, ¿no?, también de ajustes de cuenta por parte de los talibán que prometieron no ejecutar funcionarios, policías, pero lo están haciendo, parece. Entonces, ojo al doble discurso de los talibán, porque dicen una cosa, hacen otra. Sin embargo, creo que ellos se quieran fortalecer en el territorio. Por eso he afirmado que difícilmente van a apoyar ahora, en este momento,
difícilmente van a apoyar un grupo que quiera organizar atentados en otros estados, porque regresarían las fuerzas occidentales. Oh, claro, claro que sí, como ocurrió en 2001. Pues, Francesco, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Creo que nos has aclarado muchas cosas. Muchísimas gracias, Francesco Tucci. Así es, Muchas Francesco. gracias por la invitación. Bueno, Martín, está claro, Francesco, ¿no? Vamos a decirlo de manera muy, pero muy cristalina. Parece que a Estados Unidos lo único que le ha interesado, básicamente, es asegurarse de que no exista la posibilidad que los talibanes puedan conectarse con Al-Qaeda u otros grupos de potencialidad terrorista. Así es. Sin importar en términos prácticos lo que puede ocurrir con la población afgana, ¿no? En manos de los talibanes. Esa es la señal que dan por los hechos, ¿ah? Así es. Y luego hay conflictos que se avecinan también en la región, ¿no es cierto? Él mismo lo mencionaba, ¿no? Los talibanes no, digamos, tienen grandes problemas, por ejemplo, con el Estado Islámico, ¿no es cierto? Y varios grupos más. Y eso puede ser un potencial conflicto en el futuro muy inmediato, por cierto, ¿no? Más allá, por cierto, de lo que estamos viendo, como lo mencionaba antes, en las imágenes terribles de hombres, mujeres tratando de salir desesperados de Kabul, ¿no es cierto? Y el proceso de evacuación está siendo muy complicado, ¿no? Y nuevamente los talibanes buscando puerta por puerta a colaboradores de Estados Unidos o de la Unión Europea durante estos últimos años, ¿no? Ahí queda en evidencia, pues, el ojo por ojo, diente por diente. Exactamente. Decían que no iba a ocurrir porque además el gobierno talibán manifestó que no vaya la población al aeropuerto de Kabul a escaparse, que ellos quieren más bien retener el talento, porque quieren reconstruir Afganistán, pero todos esos dichos, todos esos discursos al final quedan, ¿no? A ver, de lado frente a los hechos. Así es. Bueno, en la entrevista hemos comentado sobre el asesinato de este cómico degollado por miembros de los talibanes. Entonces, por tener una opinión. ¿Dónde quedó esa supuesta apertura mental, ¿no? Ese espíritu ecuménico? La verdad que los hechos no te lo establecen. Y ojo, hay otras minorías étnicas y religiosas que también viven en Afganistán y que se encuentran aterrorizadas. Totalmente cierto. Y que también tienen que ser tomadas en cuenta, por cierto. Pero parece ser que nuevamente Occidente se lava las manos, ¿verdad? Respecto a lo que está ocurriendo ahora en Afganistán, desafortunadamente. Manuel, dos cosas antes de terminar, si te parece. Primero, se vienen más partidos de Perú, jornada triple, a ver qué tal. Uruguay, Brasil y Venezuela, a ver qué tal. Difícil, sobre todo Brasil, en Brasil, por cierto. Uruguay y Venezuela acá en Lima, hay que sacar puntos. Hay que ganar. Hay que ganar. No hay otra. Ahí tenemos que sacar 6 puntos en los dos partidos de local. Y a Brasil hay que empatarle. Hay que empatarle como por lo sea, menos. agarrarse de lo que sea, así es. No importa si los 11 van al arco. Efectivamente, un punto en Brasil siempre es bueno. Es un oro. Serían 7 puntos. Así y nos es. pondrían ya en una posición expectante. Efectivamente. Y por cierto, es posible que algunos de los jugadores brasileños no jueguen, ¿no? Por una disposición de la Premier League que no quiere ceder a los jugadores. Ahora, ¿pero esto ¿no? ya es concluyente? Vamos a ver, ¿no? La FIFA casi está de acuerdo con la Premier League. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Veremos. Y antes de terminar, tenemos que mencionar algo, ¿no es cierto, Manuel? Vamos a dedicarle este primer programa de esta temporada, si te parece bien, a tu padre y al mío. Así es, tanto tu padre como el mío ya no están, se fueron en estos últimos meses. Así es. Bueno, mi padre por una enfermedad de hace mucho tiempo, tu padre también por una convalecencia desde... Secuelas del COVID, así es. Así que... Y eran hinchas de este programa, además, eran hinchas. Sí, porque ellos veían el programa, bueno, nos veían desde Nacional, ¿no? Pero este programa era muy especial para ellos porque además tenía otra dinámica, había mucho tiempo para escuchar, sobre todo, que es importante, y lo agradecían, porque ustedes dejan hablar, es uno de los grandes méritos, creo que mi padre señalaba del programa, dejan hablar, no como en otros sitios que los interrumpen y al final uno no sabe qué cosa quiere decir el entrevistado.
Pero bueno. Efectivamente, Manuel. Así que va para ellos. Va para ellos. Para ellos. ¿De acuerdo? Y antes de terminar también, mira, Sí. quiero rendir un pequeño homenaje, ¿ok? A Charlie Watts, el Es baterista verdad. de Rolling Stones, Es que verdad. ha fallecido en estos días, 80 años de edad. 80 años. Salía de una operación, no han dicho de qué, pero ella tuvo hace unos años, tuvo un cáncer, lo superó, pero parece que en esta ocasión, bueno, definitivamente en esta ocasión no pudo superar ese trance. Ya estaban de gira los Stones en Estados Unidos, incluso le iba a reemplazar un baterista X, pero bueno, lamentablemente ha fallecido. Todo un personaje, un elegante personaje de los Rolling Stones, por cierto. Un elegante personaje, un hombre de jazz. Un hombre de jazz. Sí. No solamente era músico de los Stones, una de las bandas más importantes de la historia del rock, sino que era un hombre de jazz, tenía otra vida. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante de este personaje. Tú me has contado que tenía un grupo de jazz, además, ¿no? Tenía un grupo de jazz, hacía sus giras por Europa, ¿no? Entonces tú dices, ah, caramba, o sea, acá hay otra vertiente, hay otros intereses. Claro, claro. Eso uno, así digamos, que hay que recordarlo también, sin duda alguna, ídolo para muchos. Ídolo para muchos. Sí, exactamente. Sobre todo porque más allá de si te gusta o no el grupo, es un fenómeno cultural, ¿no? Que ha marcado generaciones. De eso no hay ninguna duda. Bien, Manuel, nos encontramos entonces la próxima semana con otra edición de Contracara. Así es. Entonces, bueno, una buena semana. Exacto. Y ojalá, pues, que la próxima semana las cosas estén más quietas en el escenario político de nosotros. No podemos decir más nada. No podemos decir más nada. Vamos a ver qué ocurre. Todo es de pronóstico reservado. Así es. Chao, Manuel. Chao a todos. Chao, chao.